ha pasado que haces muchas cosas en tu sala de clase, pero no tienes claridad de si eso realmente está bien enfocado para tu portafolio? Que sientes muchas veces que planificas, que haces actividades, que evalúas, que incluso ves a tus estudiantes aprender, pero cuando piensas en la evaluación docente aparece esa sensación de, ay, no sé si esto es lo que realmente me van a evaluar. Y no es porque no sepas cómo hacer la clase. Y eso quiero dejarlo súper claro desde el inicio de esta masterclass. Aquí no estamos frente a docentes que no saben hacer sus clases. Aquí estamos frente a docentes que no siempre han tenido la claridad de cómo traducir su práctica al lenguaje que la evaluación docente sí reconoce. Porque hay algo que pasa y nos pasa mucho, y lo veo constantemente en el acompañamiento que realizo a los profesores. El problema no radica en lo que haces en tu sala de clase. El problema está en cómo lo estás mostrando. Y eso no tiene que ver ni con tu nivel, ni decir de que, no, es que a mí me tocó educación parvularia, yo me evalúo en educación parvularia y eso tiene mucho más indicadores, entonces es más complejo. No, no tiene que ver ni con la agrupación a la que pertenece, ni la asignatura en la cual tú vas a desarrollar tu portafolio, ni con el contexto donde trabajas, sino que tiene que ver con algo que, ¿cómo haces visible tu pensamiento pedagógico? ¿Y qué es lo que es el pensamiento pedagógico? Es la capacidad que tenemos nosotros como docentes de tomar decisiones de enseñanza de manera consciente, fundamentada y orientada al aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que veo constantemente en mis colegas? Veo a muchos profesores enfrentando el portafolio como si fuera un trámite, como si fuera llenar un documento, responder preguntas, completar los espacios para cumplir administrativamente. Pero el portafolio, colegas, no es eso. El portafolio es una forma de leer tu propia práctica docente. Es decir, en el fondo, el portafolio lo que intenta responder a una pregunta que es muy simple. ¿Qué tan consciente eres de tus decisiones pedagógicas? No de lo que haces, sino de por qué lo haces, para qué lo haces y qué haces con lo que va a ocurrir después de esa instancia de enseñanza-aprendizaje. Porque muchas veces nosotros creemos que enseñar es hacer actividades, es planificar y es evaluar. Pero eso no es suficiente, colegas. Lo que realmente se evalúa es el pensamiento pedagógico que hay justamente detrás de todo esto. Es decir, ¿por qué decidiste enseñar eso? ¿Para qué lo estás enseñando de esa forma? ¿Y qué hiciste con lo que ocurrió en tus estudiantes cuando adquirieron el aprendizaje? Y eso es clave entenderlo. Y eso es el ciclo de la enseñanza-aprendizaje que vamos a ir analizando paso a paso. Porque, importantísimo, esta lógica no cambia con la agrupación, ¿eh? En la que te evalúas, eso no cambia. Es decir, si tú eres educadora de párvulos, si eres profesor de educación general básica o en cualquier otra agrupación, el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre, y eso nosotros como especialistas de la educación lo sabemos, el proceso de enseñanza-aprendizaje es el mismo y se caracteriza por el siguiente ciclo que estamos viendo ahí reflejado en la PPT. En primer lugar, siempre hay algo que ocurre antes, que tiene que ver con la toma de decisiones pedagógicas. Cuando tú ves el contenido que vas a abordar, tú planificas. Y eso ocurre antes del momento de implementar tu enseñanza. Después viene el segundo momento, eso que ocurre mientras estás enseñando, la implementación de esa enseñanza, de todo lo que planificaste previamente, cuando llega al aula, cuando llega a tus estudiantes, cuando lo bajas a tu estudiante. Y algo que haces después de que ocurrió ese proceso de enseñanza. Eso es el análisis y reflexión pedagógica. Analizar lo que se logró, por qué se logró, por qué no se logró y cuáles son las decisiones que voy a tomar
para lograr que todos mis alumnos avancen de acuerdo al objetivo que me he planteado, a la habilidad que pretendo desarrollar, ¿cierto? Y cómo me van a evidenciar de que efectivamente están aprendiendo. Y eso es lo que el portafolio está intentando mirar en todo momento. Lo que cambia, de acuerdo a la agrupación a la que perteneces, no es lo que se evalúa, es la forma en cómo te lo están pidiendo. La rúbrica no es igual a la rúbrica de educación parvularia como la educación básica y la de educación especial. La rúbrica de educación parvularia es totalmente distinta a lo que es la de educación básica y media, que es igual. Y en la rúbrica de educación especial es totalmente diferente, pero la lógica de lo que están buscando que tú evidencies es exactamente el mismo, es decir, responder al ciclo de enseñanza-aprendizaje. Por eso el portafolio se organiza en distintos módulos, pero todos van a responder al ciclo de la enseñanza-aprendizaje. Y desde ahí es que nace esta masterclass. No es para enseñarte a llenar un formato, a mirar estas preguntas que están tanto en el módulo 1, ¿cierto? En la ficha que tienes que completar en el módulo 2 o en el reporte que tienes que hacer el trabajo colaborativo en el módulo 3. No, no está para darte respuestas tipo tampoco, sino que está para algo mucho más importante esta masterclass, que entiendas cómo está siendo leída tu práctica, porque hoy día vamos justamente a meternos en eso, a entender la lógica del portafolio. ¿Qué es lo que realmente tienes que demostrar? Y cómo se expresa eso en los distintos momentos del proceso. Y si hay algo que quiero que te quedes desde ya, y que se lleven de esta masterclass es esto. El portafolio no premia al docente que hace más cosas. Premia al docente que logra hacer visible el sentido pedagógico de lo que hace en los distintos momentos de su práctica. Entonces, para ir avanzando en esto, lo primero que necesitamos entender es cómo se organiza esa lógica dentro del portafolio.